Dicen que el tiempo todo lo borra, que su arena cubre los nombres, los templos y los sueños de los hombres. Pero hay lugares donde el tiempo se detuvo. Lugares que respiran, aunque su corazón haya dejado de latir hace milenios. En las colinas del sudeste de Turquía, donde los vientos del desierto arrastran siglos de silencio, yace un templo que no debería existir. Su nombre es Göbekli Tepe, y su sola presencia desafía todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. No hay reyes en sus muros, ni inscripciones que hablen de gloria. Solo piedra, polvo, y la certeza de que el tiempo mintió. Porque este lugar fue construido 6000 años antes que las pirámides. 8000 años antes de la escritura. Y, sin embargo, está ahí. Perfecto, simétrico, imposible. Göbekli Tepe, la colina del ombligo, fue descubierta en 1994 por un arqueólogo alemán llamado Klaus Schmidt. En aquel entonces, los campesinos del lugar creían que las piedras sobresalientes eran tumbas medievales, o restos sin valor. Pero Schmidt, al verlas, comprendió que escondían algo mucho más antiguo. Lo que halló cambió la historia humana para siempre. Bajo metros de tierra dormían columnas colosales de piedra caliza, talladas en forma de T. Algunas medían más de 5 metros de altura y pesaban hasta 20 toneladas. Estaban dispuestas en círculos, como si formaran un santuario, o quizá, un reloj cósmico. En las superficies, los tallados revelaban figuras de animales, serpientes, zorros, jabalíes, buitres, escorpiones. Pero no eran simples decoraciones. Eran símbolos, mensajes, un lenguaje que precede a todos los lenguajes. Cada círculo parecía contar una historia, pero ninguna igual a otra. Algunos arqueólogos creen que representaban clanes o tribus, otros que eran portales de iniciación espiritual. Lo cierto es que Göbekli Tepe no era un poblado. No había viviendas, ni restos domésticos, ni herramientas de vida diaria. Era un templo, un lugar sagrado construido por pueblos que aún no sabían cultivar la tierra. Eso desafía todo lo que la ciencia creía sobre el origen de la civilización. Hasta entonces, se pensaba que el hombre primero aprendió a sembrar, luego a establecerse, y solo después, a creer. Pero Göbekli Tepe cambió esa idea para siempre. Porque aquí ocurrió lo contrario. Primero nació la fe, y de ella nació la civilización. Klaus Schmidt lo resumió con una frase que aún resuena entre arqueólogos. Primero vino el templo, luego la ciudad. Pero el misterio no termina ahí. Los constructores de Göbekli Tepe, quienes quiera que fueran, no dejaron rastros de sí mismos. No sabemos cómo se llamaban, qué lengua hablaban ni de dónde vinieron. Solo sabemos que, miles de años después de erigir su templo, decidieron enterrarlo. Toneladas de tierra y piedra fueron colocadas con cuidado sobre los círculos sagrados. No fue obra del tiempo. Fue una decisión. Enterraron su propia creación. ¿Por qué alguien construiría algo tan majestuoso, solo para sepultarlo? Algunos arqueólogos dicen que fue una forma ritual de cerrar el ciclo sagrado del templo. Otros creen que lo hicieron para protegerlo de una amenaza, quizá natural, quizá humana. Y hay quienes van más allá, quienes creen que Göbekli Tepe fue una advertencia, un mensaje dirigido al futuro. Los pilares en forma de T parecen figuras humanas sin rostro, con las manos grabadas al frente. En uno de ellos, un zorro corre bajo un grupo de estrellas talladas. En otro, un buitre sostiene lo que parece ser un círculo solar. Estas imágenes no fueron colocadas al azar. Representan el cielo, el ciclo de la vida, la muerte, la renovación. Muchos investigadores han notado que las estructuras parecen alinearse con las constelaciones. Algunas columnas apuntan hacia Orión y Tauro, otras hacia el amanecer del solsticio. Si eso es cierto, entonces Göbekli Tepe no era solo un templo, era también un observatorio astronómico. Un puente entre el cielo y la tierra. Un intento de dialogar con las estrellas. Algunos científicos alternativos han propuesto una hipótesis fascinante, que el diseño de Göbekli Tepe representa el cielo tal como se veía hace 12.000 años, justo al final de la última edad de hielo. Si esa fecha es correcta, el templo sería obra de una cultura anterior a cualquier civilización conocida. ¿Una civilización perdida? ¿Supervivientes de un cataclismo global? Tal vez. Las leyendas más antiguas del mundo, desde Same hasta Egipto, hablan de una era anterior, destruida por un gran diluvio. Una humanidad que cayó por su soberbia,
borrada por los dioses o por el propio planeta. Göbekli Tepe podría ser el último eco de esa era. Una obra construida no por el hombre primitivo, sino por los herederos de un conocimiento anterior. Si miras las piedras, parecen hablarte. Hay algo inquietante en ellas, algo que trasciende el tiempo. Como si esas manos antiguas no tallaran solo figuras, sino ideas. Como si quisieran decirnos: nosotros estuvimos aquí. Recordadnos. Cuando Klaus Schmidt presentó sus hallazgos, muchos lo llamaron exagerado. Pero a medida que avanzaron las excavaciones, los datos hablaron por sí mismos. Göbekli Tepe fue erigido con precisión milimétrica. Cada círculo se construyó con orientación astronómica. Las piedras fueron extraídas de una cantera cercana y transportadas con métodos que aún desconocemos. Y lo más desconcertante, no hay señales de error, de improvisación o de prueba. Era como si ya supieran exactamente lo que hacían. En arqueología, eso no tiene precedentes. ¿De dónde vino ese conocimiento? ¿Quién les enseñó a tallar, a planificar, a mirar las estrellas con propósito? Algunos investigadores piensan que Göbekli Tepe fue el centro espiritual de toda una región. Que allí nacieron los primeros mitos. Que de sus círculos sagrados salieron las ideas que luego darían forma a Mesopotamia, Egipto y el resto de las grandes civilizaciones. En otras palabras, que Göbekli Tepe fue el génesis de la humanidad moderna. No el final de la prehistoria, sino el principio del recuerdo. Si esto es así, entonces la historia no comenzó en Sumeria, como se enseña, sino mucho antes. En una era sin nombre, donde el hombre todavía miraba al cielo con asombro. Y esa idea lo cambia todo. Cambia lo que creemos sobre quiénes somos, de dónde venimos, y que hemos olvidado. En el corazón de Göbekli Tepe hay algo más que piedra. Hay intención. Hay mensaje. Porque cada relieve parece contener una advertencia. Que todo lo que nace, también muere. Que las eras se levantan y caen, y que solo el conocimiento verdadero, el que no se escribe en papel sino en piedra, puede sobrevivir al paso del tiempo. Tal vez por eso lo enterraron. No lo destruyeron. Lo ocultaron. Lo guardaron para un futuro que quizás somos nosotros. Algunos arqueólogos dicen que fue un acto de clausura ritual. Pero, ¿y si fue una cápsula del tiempo? ¿Y si esos pueblos sabían que su mundo estaba por acabar, y quisieron preservar su sabiduría para quien viniera después? Es una posibilidad tan poética como aterradora. Hoy, Göbekli Tepe se alza bajo un domo de protección moderna, visitado por miles de personas cada año. Pero incluso ahora, solo una pequeña parte ha sido excavada. Lo que vemos es apenas el 3% de su extensión total. Bajo las colinas cercanas, se cree que hay decenas de templos más, aún ocultos. Un complejo entero, una ciudad sagrada enterrada intencionadamente. ¿Qué más duerme ahí abajo? ¿Qué verdades esperan ser descubiertas? Quizá, cuando se excave por completo, descubramos que Göbekli Tepe no era un sitio aislado, sino el corazón de una civilización perdida, un faro de conocimiento en medio de un mundo en tinieblas. Un lugar donde los primeros hombres buscaron el sentido del universo. Y, paradójicamente, lo enterraron para que no se perdiera. Cuando uno observa las piedras al atardecer, el sol proyecta sombras que dan vida a las figuras. Los animales parecen moverse, las manos sin rostro parecen gesticular, los pilares parecen susurrar. Hay una sensación de presencia, como si el pasado siguiera ahí, observando, esperando. Los locales dicen que en las noches sin luna, el viento suena distinto entre las columnas. Algunos aseguran escuchar un zumbido bajo, como si el templo respirara. Otros, que sienten que el aire vibra con energía antigua, la misma que los antiguos llamaban divina. Y quizás, en cierta forma, lo sea. Göbekli Tepe no es solo arqueología. Es una pregunta que el tiempo nos lanza al rostro. Una pregunta que no podemos responder del todo, pero que no deja de resonar. ¿Somos realmente la primera civilización? ¿O somos simplemente el eco de algo que ya existió antes, y volvió a empezar? Quizá, cada vez que el mundo se derrumba, el tiempo espera a que lo reconstruyamos. Tal vez la historia no sea una línea, sino un círculo. Un ciclo de nacimiento, olvido y redescubrimiento. Y Göbekli Tepe es la prueba silenciosa de ello. Una cicatriz en la memoria del planeta. Si cierras los ojos, puedes imaginar a aquellos constructores. Hombres y mujeres que,
sin metal ni ruedas, levantaron columnas de 20 toneladas. No por poder, no por guerra, sino por fe. Quizá alzaron esas piedras para comunicarse con los cielos. Quizá lo hicieron para recordar a quienes se habían ido. O quizás, para advertirnos a nosotros, los hijos del futuro, que nada es eterno. Ni los imperios, ni los templos, ni siquiera el tiempo. Göbekli Tepe es la voz de ese pasado, hablando en susurros. Y cuando uno se detiene frente a sus pilares, lo entiende. El pasado no está muerto. Solo espera ser escuchado.